kiosco. Estamos viendo que aquí se diluyó la pregunta de Jorge Armando. Igual que en la conferencia matutina, yo pensé que estaba haciendo una afirmación, porque efectivamente terminó quedando en segundo plano, algo que ya ha comentado ampliamente el presidente, sí, y también en relación con la necesidad de que haya una reforma judicial, que a esa sí se volvió a referir el día de hoy, a propósito del amparo a Tomás Herón, ¿no? Así es, el caso Ayotzinapa, se cumplieron 9 años de la desaparición terrible de estos jóvenes. Ayer Alejandro Encinas, el presidente de esta Comisión de la Verdad, pues dio un nuevo informe en donde otra vez resaltan algunos puntos, ¿no? Esto de que hubo una serie de reuniones de autoridades en donde se orientaban las cosas de tal manera que se impusiera lo que Jesús Murillo Caram llamó una verdad histórica, ¿no? Sí, y se da detalle a partir de información proporcionada por Tomás Herón, que responde una encuesta, un interrogatorio que le envían, lo responde y ahí detalla de estas reuniones que se llaman juntas de autoridad, en donde se hizo todo este diseño. También se habla de quiénes participaron ahí y se dieron a nivel central y después a nivel de los gobiernos de los estados, ya de una manera operativa, no de planeación y de diseño. Ahí hay una distinción importante, porque ahora vamos a ver también que salió en la conferencia, las preguntas y respuestas de esta presentación de Alejandro Encinas, pues una pregunta a propósito de que aparece Omar García Harfuch en estas reuniones en los estados, ¿no? De eso, pues también le preguntan el día de hoy al presidente y ahora vamos a ver cuál es su respuesta al respecto, pero creo que hay que ir por partes. El informe de Alejandro Encinas es, ya decía yo, muy importante al establecer las diferencias específicas que existen en fondo y en forma de lo que fue la verdad histórica y de lo que es la entrega de resultados de esta investigación que ha hecho la comisión que preside junto con la Fiscalía y también con las organizaciones que han coadyuvado en toda esta investigación, ¿no? O sea, claramente se establece, y además ayer plantea como prioridad, digamos, el establecimiento no solamente de lo que fueron los hechos y de la participación de organismos criminales, sino también de su colusión con autoridades de distintos niveles, incluidos autoridades federales, incluidos elementos del ejército, ¿no? Esta es una distinción de fondo, porque eso también lleva a una serie de acciones donde se judicializa y que ahora, ya lo hemos comentado aquí, ha permitido que haya órdenes de aprehensión y casos que ahorita están también en su proceso. Esa es una de las cosas. Ahora, otra, ¿qué pasó con este tema del encubrimiento y la participación también de autoridades de distintos niveles, en donde por primera vez se menciona al presidente Enrique Peña, al expresidente Enrique Peña Nieto, como quien presidía estas juntas de autoridades? Así es. Entonces no puede navegar con bandera de no sabía, yo dejé la investigación en manos de los expertos, sino estaba directamente involucrado, y por eso es importante ver lo que dice Encinas, escucharlo con detenimiento y con el añadido que él dice: todo lo que tiene que ver con el ejército se entregó la información, no hemos escondido nada. Y otro punto que es muy sensible es donde dice, pues tenemos todos los indicios para pensar que los jóvenes pues no están con vida, ¿no? Que fueron arteramente asesinados. De cualquier manera se está buscando, se está tratando de hallar, en su caso, los cuerpos, las pruebas que indiquen exactamente qué sucedió con ellos. Vamos a escuchar parte de esto. La investigación del caso Ayotzinapa reveló que la llamada verdad histórica fue construida en reuniones encabezadas por el presidente Enrique Peña Nieto. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó el segundo informe de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa. El informe incluye una inédita relatoría de hechos.
El expediente contiene la respuesta del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, refugiado en Israel. De acuerdo a Cerón, la verdad histórica con la que se buscaba cerrar el caso de manera apresurada fue delineada en reuniones del más alto nivel en la residencia oficial de Los Pinos y las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala y la entonces PGR. Después de la entrevista que sostuvimos con el señor Innombrable, en la ciudad Innombrable, le enviamos un cuestionario de alrededor de 100 preguntas, donde hubo una respuesta que se nos hizo llegar a través de su abogado. También si hay dudas, ahí tengo todo el registro de los mensajes, esas sí no son capturas de pantalla, en donde nos señala que la verdad histórica fue una construcción desde el gobierno federal a partir de lo que él denominó la Junta de Autoridades. Esta Junta de Autoridades, estas reuniones se llevan a cabo en la residencia oficial de Los Pinos y en la zona militar de Iguala Guerrero, así como en las oficinas de la Procuraduría General de la República. Las reuniones fueron conocidas como Junta de Autoridades. La reunión en Los Pinos fue encabezada por el presidente Peña Nieto, así como los secretarios de Gobernación Miguel Ángel N., de la Defensa Nacional Salvador N., de Marina Vidal N., el Procurador General de la República Jesús N., el jefe de la Oficina de la Presidencia Aurelio N., el director del CISEN Eugenio N., el encargado del despacho del Aceido Jorge N. y el mismo Tomás N. En tanto, a las reuniones en el cuartel del 27 Batallón en Iguala los días 7 y 8 de octubre de 2014 acudieron, entre otros personajes, Martín N., general de división del Estado Mayor, Alejandro N., comandante de la 35 Zona Militar, Ángel N., gobernador de Guerrero, e Iñaki N., procurador estatal. El subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez también expuso de manera amplia 3 diferencias entre la investigación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa y la llamada verdad histórica. La verdad histórica decía que los estudiantes iban a boicotear el informe de labores de María de los Ángeles Pineda Villa, entonces presidenta del DIF y esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, mientras que la información de la COVAC indica que los estudiantes llegaron a ese municipio para tomar autobuses para trasladarse el 2 de octubre a la Ciudad de México. 2. Antes se aseguró que los Guerreros Unidos incineraron a los normalistas en el basurero de Cocula por tratarse de supuestos integrantes de sus rivales, los Rojos. Sin embargo, las diligencias determinaron que las condiciones climáticas del terreno y la vegetación, dicho evento no pudo haber sucedido. También se estableció que en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala. Del análisis de las comunicaciones telefónicas y testimoniales recabadas, se desprende que los estudiantes fueron divididos en al menos 3 grupos y llevados a diferentes destinos. 3. La verdad histórica sostenía que la construcción de los hechos pretendió responsabilizar solamente a autoridades locales y sus vínculos con el grupo delictivo, mientras que en la investigación de la Comisión Especial indica que el día de los hechos participaron en colusión los grupos criminales que operaban en la región, autoridades civiles y grupos de seguridad municipal, así como autoridades federales, estatales y elementos del ejército. Por eso señalamos que la verdad histórica representa una segunda desaparición de los estudiantes, por las omisiones de las autoridades que en todo momento estuvieron informadas y permitieron la violencia y desaparición de los estudiantes, por la participación con el grupo delictivo en la desaparición de agentes de distintas corporaciones e instituciones públicas. Canal 14. La COVAG no ha torturado a nadie, no ha sembrado pruebas, no ha alterado escenas del crimen, no hemos fabricado culpables, hemos actuado con ética. Hemos actuado con ética, con decencia. También dice Encinas, yo no soy policía, yo soy el presidente de la Comisión de la Verdad. Y ahora, pues, en el premio al cinismo, Tomás Herón obtuvo un amparo para que el propio Encinas no pueda hablar
de Tomás Herón como un torturador, siendo que, pues, evidentemente ejerció tortura Tomás Herón y está video grabado. Y el argumento que utiliza Cerón para obtener este amparo es que se está violando su presunción de inocencia. ¿Qué hizo Cerón al torturar a un criminal o a varios? Eso, violar su presunción de inocencia. Pero el Poder Judicial se ha puesto del lado de los opresores, del lado de quienes violentaron derechos humanos. No se pone del lado de quienes están tratando de buscar la verdad, ¿no? Sí, eso además se convierte en una oportunidad para Alejandro Encinas ayer para hablar de lo que ha sido el papelón, porque hay que decir, es un papelón del Poder Judicial en todo este caso, porque no nada más es el amparo a Tomás Herón, también de pronto se quiere dar el mismo amparo a elementos del ejército que también están en proceso y que ahora ya no va a poder hablar tampoco de ellos. Se libera a gente con diversos criterios, unos de los cuales no quedan muy claros, que participó en todos estos hechos, en los hechos del día 26 de septiembre, el día siguiente, y también en el encubrimiento. Entonces, dice Encinas, bueno, pues este es uno de los grandes obstáculos que hemos atravesado a propósito de todo este tema, que además pues es un escándalo lo de Tomás Herón, sin duda alguna. Vamos a ver parte de lo que dijo ayer Alejandro Encinas y también cómo fue retomado el día de hoy por el presidente. Acabo de recibir hace un momento en mi oficina un amparo que concedió el Juzgado Séptimo del Distrito en materia administrativa a la Ciudad de México al señor Tomás N., en donde se me prohíbe decir la verdad. Ese es un asunto paradójico en la vida de nuestro país. Al presidente de la Comisión de la Verdad se le instruye a no decir la verdad, a guardar silencio. Nosotros estamos haciendo la investigación a fondo. Tan es así que el procurador que se autodeclaró responsable, pues está detenido. Y el señor Tomás Herón está prófugo en Israel. Claro, protegido aquí por miembros del Poder Judicial. Imagínense cuando hay imágenes en donde él está dirigiendo acciones de tortura. Todo eso no solo es un acto inhumano, ilegal, ¿no?, el torturar, sino que ayudó a que quienes sí estaban involucrados, como fueron torturados, obtuvieron su libertad. Fíjense todo el enredo, toda la red esta, ¿no?, de complicidades, de componentes, ¿no?, que se fue creando. A este señor es el que están protegiendo los gobernantes de Israel y un juez lo acaba de amparar. Oye, va por la suave, decía Tomás Herón, ¿no? O sea, un torturador que le vea peor, al solicitar este amparo, porque ahora pues sí, es tema de discusión y todo el mundo ya sabe con estos videos y con estas posturas que el señor es un torturador y que está tratando de encubrirse internacionalmente
a partir también de, hay que decirlo, en su momento él entregó contratos de Pegasus a empresas israelíes y no por nada está allá, no solo porque no haya tratado de extradición, sino por ciertos vínculos. Y dice López Obrador, a este señor lo están protegiendo. Allá afuera, acá adentro, habla otra vez de lo de la Fiscalía General de la República y nos revela que prácticamente el fiscal Alejandro Gertz se quedó pues en su oficina solo haciendo las averiguaciones y pidiendo las órdenes de aprehensión, porque varios se hicieron de la vista gorda, se rebelaron, otros hasta renunciaron, ¿no? Sí, teniendo que tomar en sus manos, digamos, lo que había sido un trabajo de 3 años de una fiscalía especializada a cargo de Omar Gómez Trejo. Se da una disputa en ese momento, el presidente ya ha hablado de esto, hay una circunstancia en la cual cuando ya se van a liberar órdenes de aprehensión, hay quien dice no es el momento, particularmente hablando de la orden en contra de Jesús Murillo Caram, y el presidente de la oposición lo dijo el otro día también, es si nos esperamos hay mucha posibilidad de que esto no salga. ¿Por qué? Porque ya se estaban moviendo cosas adentro de la Fiscalía, ya se sentían ahí ciertas complicidades y eso se vuelve una situación irreconciliable en aquel momento entre el ex fiscal y la Fiscalía, la titularidad de la Fiscalía y también con el gobierno que después de 3 años pues ya también quiere dar resultados, pero no nada más así al vapor, sino sabiendo que si se tardan, entonces no iban a ocurrir las cosas. Hoy habla de eso el presidente a propósito de esta entrevista que hace unos días dio el ex fiscal a un medio de comunicación que ha estado dándose vuelo en diversos espacios y que pone en cuestionamiento justamente la decisión de haber detenido a Murillo Caram. Actuamos bien cuando di la instrucción de que nos reuniéramos con el fiscal general, con el presidente en ese entonces de la Suprema Corte, porque recibí un informe de Alejandro Encinas sobre lo que se había investigado de lo sucedido la noche de la desaparición de los jóvenes y de los días posteriores y quienes se presumía estaban involucrados y libres, entre ellos el exprocurador y militares. Y tomamos la decisión de que si habían pruebas, que se solicitaran las órdenes de aprehensión. Y cuando se va a ejercer el procedimiento para elaborar los documentos y solicitar las órdenes de aprehensión, se produce en la Fiscalía una rebelión. Se oponen y antier el que estaba de fiscal, que ahora estoy investigando de dónde salió y todo parece que lo propusieron de la OEA, de Comisión Interamericana, donde estaba Emilio Álvarez y Casa, el ahora senador del PAN, que siempre estuvo en contra de nosotros. Bueno, sí, independiente, entre comillas, independiente del pueblo, no de la oligarquía. Pues ahora él declara, antier, ayer, de que no quiso cumplir la instrucción y en efecto terminó el fiscal Gertz Manero haciendo todos los documentos, haciendo acopio de pruebas, prácticamente solo, porque empezaron a renunciar al interior de la Fiscalía y renuncia este fiscal especial que ya llevaba como 3 años y como yo estaba exigiendo, demandando que se avanzara y no veía resultados, cuando me presentan el informe y ya se señala a presuntos responsables, de inmediato pido que se actúe y se sorprenden
porque es muy probable que la red de complicidades estaba también al interior de las fiscalías. Y cuando veo que Anabel Hernández dice que yo soy el responsable de estar creando una nueva verdad histórica, que estoy igual que el licenciado Peña Nieto, pues me llama mucho la atención. Y que lo declare con la paladina de la libertad, Carmen Aristegui, quiere decir de que vamos bien. ¿De dónde surgió este fiscal? ¿Quién lo nombró? Yo le tenía confianza a los que estaban haciendo la investigación, al fiscal especial, y de repente resulta que no querían actuar. ¿Quién sabe qué acuerdos tenían con el procurador Murillo Karam? Porque el procurador Murillo Karam estaba quitado de la pena, tranquilo. Fuertes declaraciones. Muy fuertes declaraciones. Pues sí, estaba quitado de la pena. Jesús Murillo Karam hoy está en prisión y es algo que también marca la diferencia sobre la actuación en ese sexenio en torno al caso Ayotzinapa y esta voluntad muy clara de que haya cero impunidad. Lo ha dicho el presidente, 120, 130 detenidos. Mientras tanto, en el sexenio anterior habían dicho carpetazo, verdad histórica, y aquí ya nada pasó, vamos a darle la vuelta a la página. Uno de los temas que ha salido a propósito del caso Ayotzinapa ha sido Omar García Harfuch. Le preguntaron en específico a Alejandro Encinas si había participado o no dentro de estas reuniones de autoridades. Confirma Encinas que sí, pero ¿qué dice Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país? Entre otras cosas, creo que dice dos puntos centrales. Antes de ir al subrayado, nada más déjenme señalar, antes de ir a lo textual, porque es importante. Él dice, a ver, yo no participé en la desaparición de los jóvenes, que eso es un hecho. Y segundo, tampoco participé en alguna reunión que implicara el encubrimiento o manipular la verdad de las cosas. Dice, en las reuniones que participé, se habló siempre de ver cómo dábamos con los jóvenes. Sí. Entonces, sí hay diferencias entre quienes lo quieren colocar como si fuera parte de los artífices de la verdad histórica y lo que él dice, a ver, yo no desaparecí a los jóvenes, no estuve en eso, para nada, no estuve que no en se le ubique juntas en eso, para encubrir y estuve en juntas para dar con los jóvenes, que son cosas diferentes. Sí, lo que ayer más ampliamente en una entrevista con los periodistas explica Alejandro Encinas es esto que mencionaba de que hubo dos clases de reuniones. Una donde se planificó, se diseñó la verdad histórica, que son estas reuniones del más alto nivel y que empiezan por Enrique Peña Nieto, y luego estas otras reuniones que fueron más de carácter operativo. Hoy el presidente un poco lo que plantea también es, a ver, hay quienes son los responsables de esta verdad histórica, tanto a nivel de la planeación como a nivel operativo. El primero es Jesús Murillo Karam, ¿no? En términos del diseño y la planeación, porque además él mismo se ha autoasignado esa responsabilidad. El otro es Tomás Herón, que fue el que se encargó de todo este tema operativo. Sobre el tema de la participación en reuniones, dice el presidente, por lo tanto, no podemos culpar a alguien por el hecho de haber estado en una reunión. Habría que ver, y eso pues es parte de la investigación, pero también no es que haya salido nada al respecto, si por consecuencia de estas reuniones, alguna actividad que tuviera que ver con el encubrimiento puede ser relacionada con Omar García Harfuch. Hasta el momento no hay nada de eso y por eso dice el presidente, también hay que tener cuidado. En todo caso, pues esto tiene que, digamos, desmenuzarse en términos de la investigación y hay que ubicar también, pues, que estamos en un momento electoral. Así es, que no se haga politiquería. Y bueno, en efecto, ahora vamos
si les parece, a ver exactamente parte de lo que dijo García Harfuch, parte de lo que establece en este comunicado a propósito de lo que salió ayer y de las palabras de Encinas. Dice: nunca tuve la calidad de enlace operativo de investigación ni algún otro encargo homólogo. Simplemente participé junto con otros servidores públicos federales, estatales y municipales en acciones tendientes a recabar información acerca del paradero de los jóvenes estudiantes desaparecidos. Yo creo que esta parte es sustancial de lo que dice. En todo caso, yo participé en recabar información de en dónde podrían estar estos jóvenes. Y el presidente dice, pues son tiempos electorales, no hay que utilizar estos casos con un ánimo de golpeteo político. En todo caso, que se revise, que se profundice cuál habría sido el papel, pero de acuerdo a la información que tiene López Obrador, y eso lo expuso en la mañana de hoy, tampoco hay más de que hubiera ahí algo que se esté escondiendo de una participación de García Harfuch. Dice, lo que sé es esto que dice Encinas, que participó en una reunión, pero no tengo más información. Pero ese es el tema, es que es como que la única información de la que se dispone de una investigación que está abierta, y en todo caso, tanto las declaraciones, la defensa que hace Harfuch, como la sola aparición de su nombre en estas reuniones, pues tiene que quedar completamente clara, ¿no? Porque creo que pues es una cosa que también se le debe a la gente, y más pues en un contexto en el que pues se está postulando para un cargo público tan importante como la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a ver parte de lo que fue la posición del presidente sobre este tema en la mañana. En la investigación que se está realizando aparece, y eso es lo que externó Alejandro Encinas, que hubo una reunión de funcionarios públicos estatales y federales, una o dos, cuando sucedieron los hechos. Pero son reuniones ahora sí que públicas, hay hasta grabaciones de los que participaron. Y a eso se refería Alejandro Encinas, que en una de esas reuniones, o en las dos, estuvo el ex jefe de la Policía de la Seguridad Pública, Harfuch. Esas reuniones las encabezaba el procurador Murillo Karam, porque él fue nombrado, estimo que por el presidente Peña, como el responsable de la investigación. Y él incluso lo acepta, él y Tomás Herón. Cuando le preguntan a Alejandro Encinas que si estaba en esas reuniones o había participado Harfuch, él dijo que sí, porque es cierto, pero eso es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes. Lo que pasa es que como estamos ahora en temporada electoral, pues ya todo es noticia con esos propósitos, ¿no? Y hay que aclarar las cosas como son, no mentir, no utilizar estas cosas para perjudicar a posibles adversarios o competidores o otros futuros candidatos, y no utilizar un caso tan lamentable, ¿no?, como el de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos con fines politiqueros, ¿no? No se puede juzgar a nadie por haber estado en una reunión si no hay pruebas
más que eso. Ellos podrían aclararlo, porque en esas reuniones fue cuando se decide fabricar los delitos y se comete el grave error de querer ocultar los hechos y darle carpetazo si se encuentran elementos de que Harfuch participó interviniendo teléfonos. Hasta ahora, ¿sí?, en lo que yo he visto, no hay nada más que la participación en esas reuniones. Pero el que asume la responsabilidad, y todavía en las declaraciones recientes lo sostiene, es el procurador, donde ellos, tanto el procurador como el señor Tomás Herón, se hacen responsables. Por eso es que se está actuando en contra de ellos.